nos reunimos para pensar este diplomado y para diseñar el diplomado, estaba en Bolivia, o era tendencia en Bolivia, el tema de la formación basada en competencias. Entonces, nosotros dijimos, a ver, ¿nos conviene asumir esto o no? Entre otras cosas, porque había una polémica en ese momento sobre la formación por competencias. De hecho, había mucha gente que asociaba la formación basada en competencias al proyecto neoliberal y a someter la formación a los intereses del mercado. Entonces había muy mala, un grupo de gente que tenía una muy mala comprensión de lo que eran las competencias. Entonces dijimos, a ver, nos pondremos a investigar esto de las competencias, leeremos un poco más y esto, junto a la reflexión que hicimos entre los docentes, nos permitió descubrir que evidentemente habían diversos enfoques o maneras de comprender las competencias y diversas maneras de comprender la formación basada en competencias. De hecho, había un enfoque tradicional para entender las competencias, que era conductual organizacional, que lo que hacía era preparar personas para determinados puestos de trabajo. Había un enfoque funcionalista que entendía las competencias como preparar personas para responder a los requerimientos del mercado. Surgieron además, a partir de los 90, nuevos enfoques como el enfoque constructivista y el enfoque socioformativo complejo, que además de vincular las competencias con el mundo laboral, para superar esta dificultad y para superar esta visión demasiado ligada al mercado, demasiado ligada al proyecto o a un proyecto determinado, para superar estas dificultades, surgen estos dos otros enfoques, el constructivista y el enfoque socioformativo complejo de las competencias. Entonces, estos enfoques le dan dos elementos que creo que son claves para superar una visión tradicional de la formación por competencias, que es vincular las competencias a la resolución de problemas del contexto, por el lado constructivista, y vincular las competencias a la resolución de problemas del contexto en relación con el proyecto de vida de los estudiantes y en relación con un compromiso ético con la sociedad. De manera tal que cuando hablas de formación basada en competencias, no estás hablando solamente de formar a alguien que esté preparado para desarrollar su profesión en el mercado, sino que también es alguien que desarrolla su profesión en el mercado, pero que vincula esta práctica profesional a su proyecto de vida y a un compromiso ético con la sociedad, que es lo que aporta sobre todo el enfoque socioformativo. Entonces nosotros para trabajar el diplomado asumimos esta formación desde estos dos enfoques. Tomamos elementos del enfoque constructivista y tomamos elementos del enfoque socioformativo complejo. Desde ese punto de vista, descubrimos también que llegar a la formación basada en competencias no era algo del otro mundo, sino era algo que todos hacíamos o por lo menos que todos anhelábamos hacer. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Cuando hablamos de formación basada en competencias, nos referimos a que queremos formar profesionales competentes. Cualquier docente que ingresa a un aula, creo que busca formar profesionales competentes, no busca formar profesionales incompetentes. ¿Y qué significa formar profesionales competentes? ¿Cuándo un profesional es considerado competente? Tomamos aquí algunas ideas de estos enfoques para responder a esta pregunta. ¿Cuándo un profesional es considerado competente? Que nos va a decir también qué es lo que queremos formar nosotros en el diplomado o en cualquier otro programa que esté orientado por competencias. A ver, voy a ir explicando un poquito esto con calma. Se es competente cuando se actúa movilizando de forma integrada recursos internos y recursos externos. En la imagen que vemos
en la diapositiva, hay una persona que actúa movilizando de forma integrada recursos internos. Esta persona está poniendo en juego, en la actividad que realiza, una serie de conocimientos, está poniendo en juego para resolver un problema una serie de procedimientos o habilidades y una serie de actitudes o valores. Tendrá que tener unos conocimientos sobre electricidad, tendrá que tener unos conocimientos sobre cómo resolver el problema y tendrá que saber hacerlo, procedimientos. Pero además pone en juego unas actitudes. Estas actitudes tienen que ver, por ejemplo, con el uso de medidas de seguridad. Entonces, moviliza unos recursos internos y unos recursos externos, que son equipos, herramientas, materiales, etcétera, ante una situación, problema, de forma que pueda resolverla con idoneidad. Si no entendemos la palabra idoneidad, podemos entenderla como de manera óptima, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando un docente universitario ingresa a un aula, lo que busca es ayudar a sus estudiantes a que aprendan a actuar movilizando recursos internos y movilizando recursos externos para resolver problemas de la sociedad relacionados con el ámbito de su profesión de manera óptima. Estos elementos son fundamentales para entender qué es un profesional competente, qué es un docente competente. Cuando nosotros preparamos docentes en el diplomado en educación superior basada en competencias, lo que buscamos es ayudarle al estudiante a que aprenda a movilizar recursos internos, conocimientos sobre el aprendizaje, la enseñanza, la didáctica, procedimientos, habilidades, por ejemplo, diseñar situaciones de aprendizaje, diseñar recursos didácticos y actitudes, valores relacionados con esto, y también a utilizar recursos externos, ciertos equipos, ciertos recursos, para que él pueda responder a la situación que se le presenta en el aula. ¿Sí? Esa es la idea de formar profesionales competentes. Son estos elementos, elementos que no pueden ir separados, se necesitan todos. Movilizamos recursos internos y recursos externos. Para que la actuación sea competente, necesitamos que los recursos internos, conocimientos, procedimientos y actitudes estén presentes los tres al mismo tiempo. No podría hablar de una actuación competente si la persona que esté en la imagen no hubiera tenido la actitud de cuidar su vida y utilizar los elementos de seguridad. De repente sí puede resolver el problema, pero no puedo considerarla una actuación competente si ha olvidado utilizar ciertos recursos que tienen que ver con el cuidado de su vida. ¿Sí? Esto por una parte. Por otro lado, si tenemos claro que lo que queremos es ayudar a desarrollar a nuestros estudiantes la habilidad de actuar movilizando estos recursos internos y externos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos esto? Y esto tiene que ver con que para ser competentes necesitamos desarrollar competencias. ¿Cómo entendemos las competencias? De repente esta imagen nos ayuda a comprender esto. Voy a compartirles una definición de competencia que solemos utilizar nosotros en el diplomado, pero luego voy a explicar un poco con la imagen, ¿no? Cuando hablamos de competencias, hablamos de actuaciones integrales. ¿Por qué actuaciones integrales? Porque para que exista una competencia, la actuación debe estar integrando un conocimiento, un saber, debe integrar un saber hacer, un procedimiento, y este procedimiento debe realizarse poniendo en juego determinadas actitudes y valores. Cuando los tres se integran o donde se integran los tres, allí podemos hablar de competencias. Ahora, estas actuaciones integrales son actuaciones integrales que se realizan ante actividades y problemas del contexto. Desarrollar una competencia
no tiene sentido en sí mismo, sino es para responder a alguna necesidad o problema del contexto. Cuando planteamos una competencia a desarrollar por nuestros estudiantes en una asignatura, esta competencia supone esta integración de conocimientos, habilidades y actitudes en función de una actuación, un desempeño que permita responder a un problema o necesidad del contexto de manera idónea, óptima y con un compromiso ético. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de formar competencias en nuestros estudiantes. He puesto al final también con negrita esto de mejora continua, porque en la formación basada en competencias, el logro de una competencia no termina cuando termina la asignatura. La competencia se desarrolla en una perspectiva de mejora continua. A medida que va pasando el tiempo, las personas van perfeccionando, mejorando sus competencias. Y esto es algo muy común y esto es algo muy natural. En nuestra vida profesional salimos de la universidad y a medida que pasa el tiempo, pues vamos perfeccionando nuestras competencias